Los científicos dicen que los elefantes tienen la memoria más poderosa del reino animal. Que pueden recordar rostros después de décadas. Que pueden recordar caminos que recorrieron una sola vez hace 20 años. Que pueden recordar el olor de alguien que amaron. Y que ya no está, pero lo que ningún libro de ciencia te va a decir. Es lo que hace un elefante cuando recuerda. Lo que hace con ese dolor. Lo que hace con ese amor que no tiene a dónde ir. Esto es la historia de Amara. Una elefanta africana de las sabanas de Kenia. Y de la decisión más extraordinaria que cualquier animal salvaje haya tomado jamás. Para entender a Amara, necesitas entender cómo viven los elefantes. No como los ves en los zoológicos. No como aparecen en los documentales con música dramática de fondo. Como realmente viven. En las llanuras del norte de Kenia, donde la tierra es roja y el cielo es tan grande que parece que el mundo se está abriendo desde adentro, los elefantes viven en familias. Matriarcados. Grupos liderados siempre por la hembra más vieja, la más sabia, la que más ha visto, la que lleva en su memoria el mapa completo de la tierra, donde están los ríos en época seca, donde crece el pasto después de la lluvia, qué caminos son seguros y cuáles no. La memoria de la matriarca no es un lujo. Es la diferencia entre que la familia sobreviva o no. Amara nació en la época de las lluvias largas. El año exacto, los investigadores del Centro de Conservación de Elefantes de Samburu lo calcularon más tarde, basándose en su tamaño, sus colmillos, el desgaste de sus molares. Amara tenía 13 años cuando la conocieron. Ya era adulta joven. Ya había aprendido los caminos de la sabana. Ya había visto 2 sequías y había cruzado 3 ríos con su familia durante las grandes migraciones. Su familia era un grupo de 9. La matriarca, a quien los investigadores llamaron Zara, era la abuela de Amara. Una hembra enorme de 42 años con una cicatriz larga en la oreja derecha que la hacía inconfundible desde kilómetros de distancia. Zara era todo lo que una matriarca debe ser. Firme. Sabia. Feroz cuando la situación lo requería. Infinitamente paciente cuando no. Y Amara la seguía a todas partes. Los investigadores que documentaron a esta familia durante años escribieron algo en sus notas que resulta difícil leer sin sentir algo moverse en el pecho. Amara y Zara tenían un comportamiento que el equipo no había visto antes con esa intensidad. Caminaban siempre una al lado de la otra. No detrás. No delante. Al lado. Como si entre ellas existiera un hilo invisible que regulaba la distancia, lo suficientemente cerca para tocarse, lo suficientemente separadas para moverse con libertad. Cuando Zara se detenía, Amara se detenía. Cuando Zara levantaba la trompa para oler el viento, Amara hacía lo mismo, aprendiendo, leyendo el aire con la misma concentración con que un estudiante lee un libro importante. Y por las noches, cuando la manada dormía de pie en la oscuridad cálida de la sabana, Amara siempre dormía pegada al costado de Zara. Como si incluso en el sueño necesitara saber que seguía ahí. Durante los años que los investigadores siguieron a la familia, documentaron todo lo que Zara le enseñó a Amara. Y fue mucho. Le enseñó los caminos del agua, esas rutas antiguas que los elefantes han recorrido durante generaciones, marcadas no en ningún mapa humano sino en la memoria colectiva de la familia, pasadas de matriarca a matriarca durante siglos. Le enseñó a leer el suelo, cómo detectar agua subterránea cavando con los pies en ciertos tipos de tierra, un conocimiento tan específico y tan precioso que puede salvar a una familia entera durante una sequía. Le enseñó a reconocer el peligro no solo con los ojos sino con los pies, detectando las vibraciones que se propagan por la tierra cuando algo se acerca desde lejos, esa comunicación silenciosa que los elefantes mantienen a frecuencias que los humanos no pueden escuchar. Y le enseñó algo más. Algo que los investigadores tardaron tiempo en comprender. Le enseñó a recordar a los muertos. Existe un comportamiento en los elefantes que los científicos llaman visita a los huesos. Cuando una familia pasa cerca del lugar donde murió un miembro del grupo, incluso años después, incluso décadas después, se detienen. Se acercan a los restos. Los tocan con las trompas, con los pies. Permanecen en silencio durante minutos. Y luego continúan. No hay una explicación completamente satisfactoria para este comportamiento. Algunos dicen que es reconocimiento. Otros hablan de duelo.
Algunos investigadores, los más cuidadosos con el lenguaje científico, dicen simplemente que los elefantes muestran respuestas complejas ante los restos de sus congéneres. Pero cualquiera que haya visto a una familia de elefantes detenerse ante los huesos de uno de los suyos, sabe exactamente de qué se trata. Zara llevaba a Amara a esos lugares. Había 3 en su territorio que la manada visitaba regularmente. Uno era el lugar donde había muerto la madre de Zara, hacía más de 20 años. Zara tenía entonces 22. Todavía lo recordaba. Todavía lo visitaba. Todavía se detenía y tocaba los huesos con la punta de la trompa con una delicadeza que no esperarías de un animal de 4 toneladas. Amara aprendió a hacer lo mismo. Aprendió que la memoria no es una carga. Es una responsabilidad. La sequía llegó sin aviso. Bueno, con el aviso que siempre da, el pasto que se vuelve amarillo demasiado pronto, los ríos que bajan de nivel semana a semana, el cielo que permanece blanco y sin nubes durante demasiados días seguidos. Zara lo sabía. Llevó a la familia hacia el norte, siguiendo uno de esos caminos antiguos que llevaba a un punto de agua que había visitado durante décadas. Tardaron 4 días en llegar. El agua estaba allí, reducida, turbia, pero suficiente. Bebieron. Descansaron. Y fue entonces, en esa orilla de un río que se estaba muriendo de sed igual que ellos, que llegaron los hombres. Los cazadores furtivos operan de noche. Conocen los puntos de agua durante las sequías porque saben que los animales no tienen alternativa, deben ir allí, o morir de sed. Es una trampa que usa la desesperación como cebo. Zara escuchó algo. Levantó la trompa. Emitió ese sonido bajo, profundo, infrasónico que los elefantes usan para comunicar peligro, un sonido que los humanos apenas pueden sentir pero que la familia entera recibe como una señal clara y urgente. La manada se movió. Pero Zara se quedó. La matriarca siempre es la última en salir. Es la que cubre la retirada. Es la que pone su cuerpo entre el peligro y su familia. Siempre, Amara miró hacia atrás desde la oscuridad del matorral. Y vio a Zara sola en la orilla del río. Enorme. Inmóvil. Mirando hacia la dirección del peligro. Una silueta contra el cielo nocturno. La última imagen que Amara tendría de ella. Los rangers del Servicio de Vida Silvestre de Kenia llegaron al amanecer. Encontraron lo que los cazadores furtivos habían dejado. No voy a describir la escena en detalle. Pero sí voy a decirte lo que encontraron a 200 metros de los restos de Zara. A Amara. De pie. Sola. Inmóvil como una estatua de piedra en el pasto seco. Los rangers se acercaron con cuidado. Un elefante en estado de estrés agudo puede ser extremadamente peligroso. Pero Amara no atacó. No huyó. Solo los miró. Con esos ojos enormes y oscuros que los elefantes tienen, esos ojos que parecen contener más de lo que cualquier criatura debería poder contener. Y luego volvió a mirar hacia donde había caído Zara. Los etólogos, los científicos que estudian el comportamiento animal, tienen documentados los rituales de duelo de los elefantes. Saben que los elefantes permanecen junto a sus muertos. A veces durante horas. A veces durante días. Saben que los tocan. Que intentan levantarlos. Que los cubren con tierra y ramas en comportamientos que son difíciles de interpretar de otra manera que no sea con la palabra funeral. Saben que el duelo de un elefante es real. Que es profundo. Que deja una marca. Lo que no sabían, lo que Amara estaba a punto de enseñarles, era lo que pueden hacer del otro lado de ese duelo. Durante las semanas siguientes, el resto de la familia continuó moviéndose. Los elefantes deben moverse. La supervivencia no puede detenerse por el dolor, aunque el dolor esté ahí, viajando con ellos, invisible y pesado como el calor de la sabana. Amara lo seguía. Pero algo había cambiado en ella. Los investigadores lo notaron en sus registros de comportamiento. Amara empezó a caminar al frente. No detrás de la nueva matriarca, su tía, la segunda hembra de mayor edad. Al frente. Como si estuviera buscando algo. Como si recordara algo. Tardaron semanas en entender lo que estaba haciendo. Amara estaba siguiendo los caminos de Zara. Cada ruta.
Cada punto de agua. Cada lugar de descanso. Los estaba recorriendo uno por uno con una precisión que dejó al equipo de investigación sin palabras, porque algunos de esos caminos Amara los había recorrido solo 1 o 2 veces en su vida, años atrás, siguiendo a Zara. Y los recordaba todos. Cada uno. Con exactitud de milímetros. El Dr. James Omondi, director del Centro de Conservación de Samburu, escribió en su diario de campo algo que más tarde citaría en varias conferencias científicas. Lo que estamos observando en Amara no es simplemente memoria. Es transmisión. Es una criatura que ha comprendido, de alguna manera que aún no sabemos explicar completamente, que lo que recibió no le pertenece solo a ella. Que debe pasarlo adelante. Amara tenía 16 años cuando la familia comenzó a seguirla a ella. No fue un momento dramático. No hubo una batalla por el liderazgo. No hubo una declaración. No hubo un día específico en que todo cambió oficialmente. Fue gradual. Orgánico. Natural como el agua que encuentra su camino cuesta abajo sin que nadie le diga hacia dónde ir. Simplemente, la familia empezó a mirarla cuando había una decisión que tomar. ¿Hacia dónde vamos hoy? ¿Es seguro este camino? ¿Hay agua al norte o al sur? Y Amara, que llevaba dentro de ella los caminos de Zara, la sabiduría de Zara, la memoria de Zara, respondía. No siempre con certeza. No siempre sin error. Pero respondía. Y la familia la seguía. Había algo que Amara hacía que ningún otro miembro de la familia hacía con esa regularidad. Una vez al mes, a veces más, a veces menos, siguiendo algún ritmo que los investigadores no han terminado de descifrar, Amara llevaba a la familia al lugar donde había muerto Zara. Se detenían allí. Tocaban los huesos que quedaban con sus trompas. Permanecían en silencio. Y luego continuaban. Era Amara quien iniciaba esas visitas. Era Amara quien se quedaba más tiempo. Era Amara quien, al alejarse, siempre miraba hacia atrás una vez. Solo una vez. Y luego seguía caminando. 3 años después de la muerte de Zara, en la época de las lluvias cortas, llegó a la zona un grupo de elefantes que los investigadores no habían visto antes. Una familia de 7. Venían del este, desplazados, según los datos del satélite, por la expansión de asentamientos humanos en su territorio original. Estaban confundidos. Sin orientación clara. La matriarca del grupo era joven, demasiado joven para liderar, demasiado joven para conocer bien los caminos de esta región. Los investigadores observaron desde sus vehículos con tensión. Los encuentros entre grupos de elefantes desconocidos pueden terminar en agresión. Pero Amara hizo algo inesperado. Se acercó al grupo extraño. Sola. Lentamente. Con esa tranquilidad que pertenece a los seres que no tienen nada que demostrar. Las 2 matriarcas se encontraron a campo abierto. Se olieron. Se tocaron las trompas. Y entonces Amara hizo algo que los investigadores tardaron un momento en procesar lo que estaban viendo. Empezó a caminar. Hacia el norte. Y esperó. El grupo extraño la siguió. Amara los llevó al punto de agua que Zara le había enseñado. El río que ella misma había descubierto siguiendo los caminos de su abuela. El agua que había salvado a su familia durante la última sequía. Los llevó allí con la misma precisión, la misma calma, la misma certeza que Zara había usado para llevarla a ella años atrás. El Dr. Omondi, que presenció todo desde el vehículo de investigación, escribió esa noche en su diario. Hoy Amara le dio a una familia de extraños lo que Zara le dio a ella. No lo pensó. No lo calculó. Simplemente lo hizo. Como si supiera, de manera instintiva, que el conocimiento que no se comparte muere con quien lo tiene. Quiero detenerme aquí un momento. Porque esta historia no es solo sobre elefantes. Tú y yo no tenemos la memoria de un elefante. No podemos recordar caminos de hace 20 años con precisión de milímetros. No llevamos en nuestro cuerpo el mapa completo de una sabana. Pero todos tenemos una Zara. Alguien que nos enseñó algo que no estaba en ningún libro. Que nos mostró un camino cuando no sabíamos hacia dónde mirar.
que nos cargó, metafórica o literalmente, cuando no teníamos fuerzas para seguir solos. Y todos, si somos honestos, guardamos ese conocimiento dentro de nosotros como si fuera solo nuestro. Como si la lección que recibimos terminara en nosotros. Amara no hizo eso. Amara entendió algo que nosotros tardamos toda una vida en aprender. Lo que recibes de quienes te amaron no es tuyo para guardarlo. Es tuyo para pasarlo adelante. No sé quién fue tu Zara. Puede que todavía esté aquí. Puede que ya no. Pero el camino que te enseñó, ese conocimiento que llevas dentro y que a veces ni siquiera reconoces como algo extraordinario porque se siente tan propio que olvidaste que alguien tuvo que dártelo. Ese camino no termina en ti. Hay alguien, en algún lugar, que está perdido en su propia sabana. Que no conoce los puntos de agua. Que no sabe leer el suelo. Que está mirando al frente sin saber hacia dónde ir. Y tú sabes algo que podría ayudarlos. Algo que ni siquiera cuesta compartir. Solo requiere que te detengas. Que te acerques. Y que empieces a caminar hacia el norte. Y esperes. Los científicos dicen que los elefantes tienen la memoria más poderosa del reino animal. Dicen que recuerdan rostros, caminos, olores. Que recuerdan a quienes amaron. Que recuerdan a quienes perdieron. Todo eso es verdad. Pero lo que Amara nos enseñó es algo que los científicos todavía están aprendiendo a escribir en el lenguaje de la ciencia. Que la memoria no es solo el pasado. Que la memoria, cuando se usa bien, es el futuro. Que cada camino que recuerdas es un camino que puedes dar. Que cada persona que te enseñó algo vivió, en parte, para que tú pudieras enseñárselo a alguien más. Amara sigue en las llanuras del norte de Kenia. Hoy tiene 26 años. Lidera una familia de 17 elefantes, los 9 originales, los 7 del grupo que encontró hace años, y una cría nueva, nacida la última temporada de lluvias. Una vez al mes, a veces más, a veces menos, lleva a su familia al lugar donde descansan los huesos de Zara. Se detienen. Tocan. Recuerdan. Y luego siguen. Siempre hacia adelante. Llevando los caminos de los que ya no están. Para que nadie tenga que perderse solo en la sabana. Si esta historia te movió algo por dentro, piensa en tu Zara. Y luego piensa en quién podría necesitar lo que tú ya sabes. Comparte esta historia. Porque compartir es exactamente lo que nos enseñó Amara. El conocimiento que no se comparte muere con quien lo tiene. Dr. James Omondi, Centro de Conservación de Samburu, Kenia.